y lloro porque durante 16 años, pa, que estuviste en el penal, los momentos más duros siempre fueron la despedida. Y ahora, pa, siento que te me vas. Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Han sido 3 días bastante intensos desde la muerte del ingeniero Alberto Fujimori. Hemos realizado comentarios anteriores y vamos a tratar de hacer un resumen de todo lo visto en el último día y también refiriéndonos a los impactos a lo que causó esta información. La sepultura y los eventos previos al adiós de Fujimori. El sacerdote pide compasión y alega que los humanos no son Dios. Evidentemente, no son Dios. Y luego agrega que deben saber perdonar. No menciona en absoluto que muchas familias fueron destrozadas, malogradas, dejando un enorme dolor en su corazón o sus corazones por la pérdida de algún familiar u amigo. Nos referimos a la década cuando gobernó Alberto Fujimori. En ese evento, Kenji Fujimori, en el lugar donde se desarrolla el acto religioso, hace uso del podio para sollozar y buscar algunas palabras como hijo. Es de entender. La gente lo aplaude. Sus nietas, las nietas de Fujimori, las hijas de Keiko, hacen lo propio. Hablan y expresan sus percepciones en la despedida del abuelo. La madre mira de cerca y el público asistente aplaude cuando existen espacios. La misa de cuerpo presente tiene una parte familiar y otra política. En ese ataúd, que se enfoca a través de las videocámaras, yace el cuerpo de quien en vida fue, no el personaje que marcha hacia el infinito en total respaldo. Está quien dejó muchas heridas abiertas porque no supo pedir perdón. Después habla Keiko Fujimori, ensaya un discurso gesticulando lo que habría sido sus últimas conversaciones con su padre. No solloza, no suelta ni media lágrima. Luego se ufana de lo que habría hecho Fujimori cuando fue gobierno. Allí está la denominada líder de Fuerza Popular, hablando que Kenji y ella deben estar unidos siempre. Claro, ella lo hizo condenar por sus acciones, lógicamente. Detrás del escenario, una foto gigante adorna el lugar. Es probable que en las próximas elecciones sea el tótem que los acompañe en cada palabra, en cada acción. Agradece a quienes le dieron libertad. Nos referimos a su padre, pese a que ella se opuso. Agradece a Pedro Pablo Kuczynski, cuya bancada lo hizo renunciar. Hace lo propio con el Tribunal Constitucional. ¿Cómo no estar agradecida si le facilitó ser excarcelado? Y lo mismo con Dina Boluarte, que no se opuso a la excarcelación. Ahora, además, es su socia de gobierno. Luego espetó que Fujimori, el dictador, será siempre su presidente. Habló de la Constitución de 1993, la cual ha sido retaseada justamente por su agrupación y por sus aliados políticos del Congreso. Sonríe nerviosa, sonríe, comprometiéndose que continuará con el trabajo realizado por el dictador. Luego le desea que su padre descanse en paz. Han sido 3 días de duelo.
y diferentes manifestaciones han permitido obtener de la sociedad en general quienes están a favor y quienes están en contra. Los que estuvieron a favor concurrieron a dar el último adiós o lo hicieron desde sus viviendas. Como era de esperar, Fuerza Popular, la organización que ahora los agrupa, a los viejos y nuevos fujimoristas, no desaprovecharon la muerte de Alberto Fujimori para darle mayor connotación política, no podía pasar desapercibido. Claro, ayudados por sus aliados del gobierno, quienes decretaron un duelo de 3 días por el fallecimiento, de quien con justa razón se le llama el dictador. Fujimori ahora se encuentra como todo mortal en su aposento final. En este caso, en el cementerio Campo Fe de Huachipa, después de compelirse a sus acólitos y fanáticos a marchar en lastimero adiós hacia el féretro que se exhibió en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. Su muerte ha permitido que los medios independientes reactualicen lo bueno y malo que hizo este gobernante, sobre todo los hechos atroces, pero igualmente los medios tradicionales, aquellos que en algún momento fueron adquiridos o comprados por el dictador, han aprovechado para recrear, destacando todas las acciones positivas, entrevistando a seguidores y olvidándose del pasado oscuro que los vincula y que está referido a la gestión de Fujimori. La presidenta de la República, Dina Boluarte, se fundió cuando visitó el lugar en un abrazo con Keiko Sofía Fujimori, en señal no solamente de condolencia, sino de su actual alianza política. Ambas olvidaron que en el caso de la mandataria, en campaña denostó de Fujimori. En los 90 apareció un personaje de tipo oriental y nos dijo a todo el pueblo peruano: trabajaré con honradez, tecnología y trabajo. ¿Y qué nos dio? Honradez es el 6º presidente más corrupto del mundo. Trabajo, lo primero que hizo fue despedir a miles y miles de trabajadores en el Perú que hasta hoy siguen peleando su reincorporación a sus formas de trabajo. Tecnología, desde los 90 hasta la fecha, el Perú ni siquiera es capaz de producir la llanta de ese tractor en que se subió ese señor oriental. Y la hija, que es candidata ahora, la señora Keiko Fujimori, ya fue cogobierno con su Congreso mayoritario. Y permítame mostrar, para muestra un botón. Y en el caso de la hija, que se opuso al indulto porque ellos querían otra forma de libertad para Fujimori. Los medios nacionales, sobre todo los independientes, realizaron programas especiales y nosotros no hemos querido mantenernos al margen de ello. Pero los internacionales fueron más objetivos en sus carátulas y titulares. El dictador, el autócrata, el presidente que se fugó y abandonó el cargo, el que fue condenado por delito de lesa humanidad, son algunas de las carátulas que hemos visto en los medios de comunicación internacionales. Fujimori ha polarizado el país, indicó la CNN en español. En uno de sus informes igual recordaron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, que lo llevó a la cárcel. La muerte de Fujimori, por esas coincidencias que tiene la historia, el destino y la vida, ocurrió un 11 de septiembre a los 86 años, día, mes y cantidad de años que tuvo Abimael Guzmán, el terrible terrorista. Los acólitos, fanáticos y políticos convenidos. Vamos a hablar también sobre ello. El Fujimorismo es un partido que ha sabido construir con prebendas una militancia dispuesta a todo.
Allí estaban marchando rumbo al féretro, allí estaban para dirigirse al cementerio de Huachipa. Los fanáticos portaban fotografías del difunto y los polos naranjas que ahora los identifica. Los medios, aquellos que antes fueron sometidos con previo pago de soles, no podían perderse esa oportunidad para ampliar la noticia, lógicamente. Pero también los otros, que no dudaron en calificar a Fujimori como lo que realmente fue. Ahí estaban los actuales congresistas y los excongresistas que ahora son trabajadores del Congreso. Congresistas y excongresistas que ahora son trabajadores del Congreso. La vieja guardia del fujimorismo, destacando las bondades del fallecido, también mostrando dolor, no se les puede negar. Se desplazaba una excongresista en los momentos de gloria, también, la cual, para mayor conocimiento, reía carcajadas con Vladimiro Montesinos cuando Vladimiro compraba a congresistas. Esta excongresista, en la época de la dictadura y también en los últimos tiempos, no tiene reparos en manifestar su vinculación con el fujimorismo. Estaban también, los políticos hablando de lo que no es, pidiendo unidad con los que generaron y generan la destrucción del país, pidiendo un punto de quiebre, obviando las matanzas habidas en ese régimen y que es una deuda que Fujimori pagó parcialmente, porque fue indultado a la mala. Los fanáticos hablaron de la pacificación del país como logro, de la estabilidad económica, de la paz con el Ecuador, de las obras de desarrollo que ejecutó como gobierno. Y como era también fácil de deducir, una lágrima o dos por el chinito que trabajó por ellos. Algunos se olvidaron de lo que fue y lo que hicieron con ellos. Es el caso de Jorge del Castillo, entonces diputado, el cual en su momento luchaba para exigir respeto a sus derechos, pero también estaban los acólitos del gobierno como Gustavo Adriancén Olaya, el ex canciller de la República, y lo mismo, como ya hemos manifestado, Dina Boluarte, quizá con una lágrima al estilo de su canción El gato Run Run, se le vio bastante dolida. Lo que nos lleva a plantear las plañideras, esos personajes de antaño aún existen. Fujimori pudo ser un buen presidente, lo dijimos en algunos editoriales años atrás y lo hemos venido repitiendo, pero Fujimori prefirió el camino del atajo y fue seducido por el poder omnímodo y total. Fujimori no solo destruyó la democracia, sino que en nombre de la pacificación mataron a inocentes, a niños, desaparecieron a otros, mutilaron a campesinos, les robaron el sueño a varios estudiantes, encarcelaron y golpearon a dirigentes sindicales y gremiales. Todo ello sucedió en el gobierno de Fujimori. La exhibición del féretro permitió no solo que los fanáticos avancen con lágrimas en los ojos en las largas filas del Ministerio de Cultura, también revivió el recuerdo de aquellos familiares que perdieron a los suyos y que tuvieron que luchar para obtener justicia. Permitió, de igual manera, recordar lo bueno, los desaciertos y, sobre todo, los delitos. Claro, allí estaban aquellas que hacen lo que quieren desde el Congreso, que pretenden reeditar esta aciaga era para refunfuñar, para perorar, que quienes hablan la realidad son envidiosos, resentidos, opositores, traumados, tienen un verbo agresivo, pero claman por la unidad,
Unidad que seguramente es de acuerdo a sus prácticas, pero no de acuerdo a la necesidad del país y a la razón. Al costado del féretro se encuentra Keiko Sofía Fujimori, aparentemente compungida, recibiendo los pésames que se suceden a cada instante. En ese abrazo quizá estará recordando que por su egoísmo desplazó a su madre como primera dama, que permitió la violencia en contra de su querida madre, que se opuso al indulto de su padre, que facilitó la condena de su hermano y que facilitó el proceso penal para Kenji Fujimori, que al final obtuvo una condena por los actos que hizo para liberar a su padre. Pero tal vez en la memoria de Keiko se entrecruce el análisis interno de lo que es, por el ejemplo, mal ejemplo que le dejó su padre, incidió para la renuncia, como ya lo hemos manifestado, del mandatario que le otorgó el indulto, quien en declaraciones con gran, sentido humano, indicó que se jugó a favor de ese indulto. Escuchando y observando lo que realmente ha acontecido en estos 3 días, muchas voces hablaban de la unidad, otros tantos seguían de cerca las exequias. Muchos destacaban algunos logros que es probable no les haya beneficiado en absoluto, salvo que hayan recibido sus tuppers en las campañas electorales realizadas por Keiko. Pero una palabra constante que se observó en organizaciones serias es ni perdón ni olvido. ¿Todo muerto es bueno? Me pregunto. O preguntémonos, ¿todo muerto es bueno? Quizá es exagerado calificar sus acciones políticas, sus delitos y crímenes. Habría que preguntar qué pasaría si se ha afectado la vida de un familiar, de un amigo, de un pariente. Antes de la partida del féretro a Huachipa, se tuvo algunos pronunciamientos que no son los acólitos, tampoco son de los fanáticos. Veamos. Pronunciamiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre las vergonzosas y humillantes disposiciones del Estado peruano ante la muerte del dictador. Tenemos aquí el pronunciamiento, que lo vamos a dar a conocer porque de alguna manera marca la opinión de una gran parte del país. Pronunciamiento. La muerte de Alberto Fujimori, un penoso asunto familiar ante el que solamente cabría el silencio, ha sido convertida por el gobierno y por el Congreso en un golpe más contra la democracia y contra los derechos humanos, al disponerse la rendición de honores de jefe de Estado y días de duelo nacional. Se trata de un gesto del todo improcedente, indica en el pronunciamiento, tratándose de quien, habiendo sido elegido democráticamente, destruyó el Estado de Derecho e instauró un régimen autoritario en el que se sometieron y cometieron graves violaciones de derechos humanos. Se organizó una enorme maquinaria de corrupción y desfalco del Estado. Se garantizó una sistemática impunidad para numerosos crímenes mediante el control del aparato judicial y se montó un amplio mecanismo de represión contra la sociedad civil. No es admisible que el mismo Estado que tiene el deber de garantizar y proteger los derechos humanos y luchar contra la corrupción, rinda honores a quienes o a quien fue hallado responsable precisamente de cometer dichos delitos y condenado por ellos, y sobre quien estaba pendiente un proceso por otro caso de grave violación de los derechos humanos.
Este gesto del gobierno es un paso más hacia la demolición de la democracia en el Perú, en tanto expresa un alineamiento desde la cúspide del Estado con el legado de autoritarismo, corrupción y violencia dejado por el régimen fujimorista. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú expresa su rechazo a estos gestos oficiales que constituyen un agravio a la sociedad peruana en general y una nueva ofensa a las víctimas de los graves crímenes cometidos por el gobierno de Alberto Fujimori, a las cuales reiteramos nuestra solidaridad. Bastante claro, lógicamente, el pronunciamiento, ¿no? Pero existen otras expresiones que es necesario resaltar. Gloria Cano, conocida defensora de los derechos humanos, no se quedó callada tampoco y habló. Ella manifestó harta de periodismo cínico, sin memoria, de los políticos sin ética, corruptos. Abrazo a quienes llenos de amor han luchado por justicia y verdad. Eso es lo que la historia recogerá, expresa. La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEC, también manifiesta lo siguiente. Ante la muerte de Fujimori, en APRODEC, reafirmamos que el juicio de la historia lo recordará como el líder de un gobierno que sembró muerte, dolor y corrupción. Ningún honor ni poder político borrará los crímenes de lesa humanidad cometidos. Justicia. También los medios de comunicación hicieron lo suyo. No los peruanos, ¿no? Algunos, peruanos estuvieron muy alineados, difundiendo, informando de manera, favorable, positiva, y como dice Gloria Cano, de manera cínica, ¿no? En el país, Edición América, fueron bastante diáfanos para comentar sobre el caso. Fujimori inventó la dictadura del siglo XXI. La nueva fórmula era civil y electoral. Hoy en día, gobernantes tan diversos como Bukele, Maduro o Putin emplean estrategias similares. Se apoderan del aparato y lo inducen a sus expectativas. DW en español de Alemania manifiesta lo siguiente. El expresidente peruano fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Sus simpatizantes lo ven como un líder que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico. Pero muchos remarcan las graves violaciones de los derechos humanos y sus acciones para perpetuarse en el poder. Es decir, se destaca lo que realmente fue. La Red Muqui del Perú tiene una expresión que nos parece bastante interesante. Ha fallecido el dictador Alberto Fujimori, ni perdón ni olvido por los crímenes de lesa humanidad. El autogolpe, la privatización de los sectores estratégicos como la minería, corrupción y esterilizaciones forzadas, su muerte no traerá justicia ni reparación para las víctimas. Precisa. Los delitos de Fujimori, lógicamente, fueron comprobados, que fue un dictador innegable. Él mismo, además, en vida lo reconocía. Para reiterar a aquellos que dudan de que fue un dictador, Fujimori ganó con la Constitución de 1979. Gobernó con la Constitución indicada hasta el 5 de abril de 1992. Dio un golpe de Estado, disolvió Congreso, disolvió diputados, senadores, lógicamente intervino el Poder Judicial y más, que vamos lógicamente a comentar. En 1995 convoca a elecciones, eso ya lo hemos manifestado en otro comentario, y en el año 2000, al estilo Maduro, pretende asumir un nuevo mandato que terminó con su caída. Por lo tanto, dictador es, y ha sido condenado por delitos.
Hoy se terminó la exhibición, el aprovechamiento de la muerte para beneficios políticos de Fujimori. El llanto fingido, de repente real, de presuntos beneficiarios que dicen que viven porque Fujimori derrotó al terrorismo, pero callan sin lágrimas por las matanzas de inocentes. Y esos inocentes muchas veces son calificados como terroristas. Habría que leer todo lo que se expresa y lo que se dice respecto a los estudiantes de la Cantuta. Pero para quienes tienen memoria, la oportunidad de la muerte del ex dictador permitió recordar algunos aspectos positivos, pero otros que irán como lastre a su tumba. La realidad es tal que no se puede ocultar, aunque se pretenda hacer con largas colas y homenajes que no le correspondían. Y permitió recordar lo siguiente. Hagamos un repaso rápido de lo que se dijo en estos últimos días. Que sí, es verdad, se estabilizó la economía, pero sumió a miles en la extrema pobreza. Bien para unos, esperanza para otros. Que la estrategia para acabar con la subversión dio resultado, pero en nombre de ella se cometieron muchos crímenes. Que la paz con el Ecuador fue beneficiosa y no se puede negar, porque generó desarrollo en la zona de frontera, pero escondió el real resultado de la guerra del CENEPA. Que pudo ser un buen presidente, pero se embriagó de poder y se infestó de corrupción. El golpe de Estado destrozó la institucionalidad. Que el dictador tuvo poco valor por la lealtad. Bastaría preguntarle a Máximo San Román qué opina, salvo que admita el consejo del sacerdote que los humanos, los cristianos, deben tener compasión. Pero habría que preguntarle qué es lo que piensa don Máximo San Román, a Carlos García y García, y al grupo de evangélicos que le hicieron campaña y luego los abandonó. El momento también permitió recordar que Susana Iguchi fue violentada. Susana Iguchi, recuerdan, después llegó a ser congresista por sus propios medios y supo perdonar, bien por ella. Fue una digna mujer. Facilitó el recordar que conforme se mejoraba la economía, la corrupción aumentaba. Gran parte de sus ministros, y esto se ha dicho poco, gran parte de sus ministros o se encuentran presos o ya cumplieron con su condena, pero fueron responsables y hallados culpables de los delitos de corrupción. Todos hablan de Fujimori, el héroe, el líder, ¿no? Se olvidan de su gemelo, que aún sigue preso, Vladimiro Montesinos. Él no hacía nada si Vladimiro Montesinos no le facilitaba el camino. Montesinos lo protegía cuando, lleno de miedo, huía para no ser apresado en un intento de recuperar la democracia. Corrió, el valiente, muchos dicen que era valiente, el valiente no tuvo otra alternativa que salir corriendo, como se fue corriendo también al Japón. Se reactualizó sobre la difusión del vídeo que facilitó su caída y fuga, que hubo una ciudadana o un ciudadano cansado de la situación política que se vivía en aquellos tiempos. Permitió evaluar lo que hizo el dictador y condenado por crímenes de lesa humanidad y lo que hacen hoy desde el Congreso sus seguidores va por ese camino. Trajo al presente que no solo dio un golpe de Estado, sino que al igual que Maduro quiso perennizarse, eso es lo que estábamos manifestando. Se rememoró que compró congresistas para que se alineen a su gobierno, que se adquirían con mucha facilidad a propietarios de medios de comunicación y que se sometía a otros mediante el temor. Muchos quizá han olvidado ya esta situación. Permitió recordar que tenía doble nacionalidad y esa nacionalidad, japonesa, la escondió siempre.
Después la develó cuando intentó ser senador del Japón, que no llegó lógicamente a ser. Se ahondó además en la fuga a Brunei. Muchos habían olvidado este dato. Fujimori, cuando cae en desgracia, viaja hacia Brunei y luego recala en el Japón. Desde el Japón justamente renunció por fax a la presidencia de la República. Un oficial mayor o ex oficial mayor ha tratado de desvirtuar lo que realmente es, y ha manifestado que no renunció por fax. Bueno, ahora se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero no solo lo mencionado, también fue beneficiario de un indulto trucho, malhadado, esto en los últimos tiempos, y hecho realidad por un tribunal constitucional que violó normas expresas, que se hizo de una pensión que el Congreso le otorgó pese a no corresponderle. Es decir, el momento no solamente permitió para que los fujimoristas hagan enormes colas y traten de fortalecerse como organización política, sino también, abrió la posibilidad para que medios independientes y a través de las redes sociales se ahonde sobre aquellas cosas que en su momento realizó, Fujimori, y que varias de ellas le costaron ser procesado y condenado, no solamente por los delitos de lesa humanidad, sino también por otros, por corrupción. ¿Huachipa será un lugar de adoración? Fujimori se fue, acompañado, como ya hemos dicho, de fanáticos y acólitos, de políticos por acción similar o por conveniencia, con multitud porque así lo quiso el gobierno que tiene una presidenta que se le parece mucho. Algunos peruanos admiran a un ídolo de barro y que reclamaba como suyos lo que le dio resultado, pero que se declaraba como total ignorante frente a los delitos y hierros que se cometieron en su gobierno. Es decir, lo bueno sí, lo malo no sé quién lo hizo, ¿no? Su muerte permitió que algunas voces pidan unidad, paz, concordia. Nada más iluso. Unidad, nos preguntamos, con un grupo que destruye, nos referimos a Fuerza Popular, que es heredero del mal ejemplo. Paz con quienes han sido incapaces de pedir disculpas a las víctimas, por ejemplo, que generó el Grupo Colina y los delitos que cometieron las Fuerzas Armadas. Varios de Ayacucho estuvieron presentes. Habría que recomendarles que lean la historia de Ayacucho. No es, tan buena, ¿no? Las víctimas del grupo Colina afectaron no solamente a Barrios Altos, a los estudiantes de la Cantuta. Un proceso estaba en trámite, como lo dice el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. Y los restos no fueron cremados, estarán consumiéndose por el tiempo y degradándose como sucede con todo mortal. Tanto como ahora, es probable que en el futuro sea el lugar de adoración de estos seguidores, de aquellos que lo sobrevaloran, que lo elevan a la condición de héroe, que obvian que fue un criminal. Aunque lógicamente lo de héroe no lo merezcan, lo gritaban en las manifestaciones de estos últimos 3 días. Y lógicamente vimos que lo defienden y hasta lo lloran de una manera incomprensible. Al final el féretro llegó al cementerio de Huachipa y Kenji una vez más ensayó un discurso. Hay que destacar el lado humano de Kenji. Se estaba refiriendo a su padre e hizo memoria de las lecciones que aprendió de él, de los viajes que tuvo también con él.
pero ya con menos sollozos. El dictador finalmente fue sepultado, pero bien vale la pena escuchar algunas palabras de Kenji Fujimori. Pa, te amo con todo mi corazón. No sabes cuánto te voy a extrañar. Gracias por darme este aire para poder contar la historia de Chavín de Huántar que tanto disfrutabas contarle a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Bendiciones. Te amo, pa. Finalmente, terminemos. Para cerrar este capítulo de los 3 días, ¿no? Porque de Fujimori seguramente se seguirá hablando. ¿Fue Fujimori el mejor presidente, como se dice ahora? Yo diría no. Y agregaría, definitivamente no. Ya por los años que tenemos hemos visto retrocediendo Dina Boluarte, Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Alan García antes de Alejandro Toledo, Alberto Fujimori en sus 10 años como presidente constitucional y como dictador, luego Fernando Belaúnde Terry, Juan Velasco Alvarado también hemos visto, Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, para referirnos a los más recientes, ¿no? Por lo tanto, si a alguien le preguntarían, ¿fue Fujimori el mejor presidente del Perú? Para mí el legado de Fujimori es un legado de corrupción en todos los niveles del Estado. Nos hemos constituido en una sociedad permisible a la corrupción, en una sociedad que da por hecho y que ha formalizado el roba pero hace obra. Creo que además este legado arrastra la crisis institucional que vive el país, ¿no? Donde toda la base organizacional ha sido debilitada, la decadencia de los partidos políticos, la informalidad, esos son los legados del señor Fujimori. En definitiva, no. No puede ser presidente aquel que ingresa jurando cumplir una constitución y luego dando un golpe de Estado. De ninguna manera lo descalificaría para toda pretensión de erigirse como el mejor. Al contrario, es un personaje que resaltó los problemas estructurales, ofreció resolverlos en su dictadura, pero que generó esos otros que dejan heridas insuperables, entre ellas las matanzas. Hizo lo que le correspondía hacer y eso se llama responsabilidad de gobernante. Igualmente actuó como no debería y eso se llama cometer delitos penales o cometer hierros. Fujimori, en definitiva, no es ni será, lógicamente ya está fallecido, ya está sepultado, un buen presidente, como se ha manifestado. ¿Qué es lo que viene después de la muerte de Fujimori? Unos dicen que el fujimorismo continuará, otros expresan que de repente desaparece. Lo cierto que Fuerza Popular fue creado por Keiko Sofía Fujimori. Ha participado en 3 procesos electorales, entró a la final, a la segunda vuelta electoral, perdió, fue una mala perdedora, pero ahí está. Gracias amigos por seguirnos. Seguiremos adelante. No se olviden de suscribirse a este canal y de ser posible poner un like al mismo para continuar adelante con nuestros programas periodísticos. Hasta pronto.